Buenos días, me llamo Michel Geviorca, soy sociólogo, presidente de la Fundación de la Casa de las Ciencias Humanas en París, y yo soy aquí en México yo fui aquí para un encuentro de sociólogos que trabajan sobre el tema de la laicidad, con la idea que hay que conocer la laicidad en muchos países y no únicamente en el suyo. Y por ejemplo el caso americano es muy interesante porque se hablan en este país de la laicidad 50 años antes que se habla de la laicidad en Francia. Entonces yo fui aquí por eso y también para dar una conferencia sobre el tema de la democracia. Bueno, en primer lugar, hay que ser muy prudente, es muy difícil de conocer bien este tema. La violencia es un tema muy conocido de las ciencias sociales. La salida de la violencia es un tema para actores concretos, expertos, consultantes, médicos, psiquiatras, etc. Y mucho menos para las ciencias sociales. En primer lugar, lo que hacemos es construir este tipo de problema como una parte importante de la ciencia social. El segundo punto es que para hablar de la violencia hay que tomar en cuenta mucho más que antes los procesos de subjetivación y de desubjetivación de la gente que son violentas. Cómo se pierde el sentido, cómo se reconstruye otras formas de sentido, cómo la ideología, cómo la religión es parte de estos procesos. Esos son temas muy importantes. Y el otro punto muy importante es de saber que el espacio de la salida de la violencia va del individuo, la persona, por ejemplo, víctima de un traumatismo, hasta el más global, el más general. Por ejemplo, cómo salir de la violencia en Irak y Siria, cuando hay problemas de dentro y problemas que vienen de fuerzas políticas externas. Entonces, es un campo muy amplio y este programa construye este campo para las ciencias sociales. Bueno, hay cosas que son muy distintas. Antes, una idea muy fuerte era, con las luces, que la religión va a desaparecer poco a poco de la modernidad. No es lo que he hecho. En realidad, la religión es parte de la vida de la modernidad. Pero lo que pasa en ciertos países es que nuevas formas de vida religiosa se desarrollan y que otras más viejas casi desaparecen o por lo menos se debilitan. En Francia, por ejemplo, tenemos evangélicos, tal vez 700 o 800 mil de evangélicos. Eso es bastante nuevo, de eso no se habla. En Francia el catolicismo está debilitando, por lo menos con fe, como religiosidad activa, pero como cultura es siempre parte de la vida nacional. Y el fenómeno el más importante en Francia es el desarrollo del Islam, con todos los migrantes y sus familias que han venido en Francia en los años 50, 60 y después. Bueno, el Islam aparece como una religión importante y si tenemos un debate en Francia sobre la religión, es totalmente conectado con el tema del Islam, es decir, el contrario de la ley de 1905, que dice hay que separar las iglesias y el Estado. Hoy día el tema es, ¿podemos o no podemos integrar el Islam en nuestro país? Es por Francia. En México los temas son distintos. Se puede distinguir 4 temas. Políticamente, 68 no ha cambiado mucho la vida política francesa, poco cambios. Intelectualmente, después del 68, se han desarrollado modos de pensamientos muy estructuralistas, al contrario del 68. Es un paradojo, es decir, la gente dice, los intelectuales dicen más y más en los años que siguen 68, hay que tomar en cuenta las estructuras, los mecanismos abstractos, los aparatos de Estado, etc. Y no interesarse a la subjetividad de los actores y a los actores. Entonces, para mí, intelectualmente, los efectos, el impacto fue muy negativo. En tercer lugar, social,
el impacto fue muy importante y de eso no se habla mucho. Pero socialmente el movimiento, sus consecuencias fue mucho mejor salarios para los que trabajan y mucho más para los que viven al nivel mínimo de vida. Y el último punto es cultural. El impacto aquí fue importantísimo. El 68 ha cambiado culturalmente nuestra sociedad y hoy ya, si estamos tan capaces de hablar en nombre de mujeres, en nombre de aceptando la homosexualidad, discutiendo temas de ética, si hablamos de manera diferente de la educación, etc., eso tiene mucho que ver con el 68. Entonces, políticamente casi nada, intelectualmente, de mi punto de vista, negativo, socialmente poco visible, pero muy importante, y culturalmente absolutamente central.